Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Entre Domingos Podcast, cuando la vida sucede. Hola a todos, espero la vida esté sucediendo muy amable para ustedes el día de hoy. Así es, nena. Con mi voz de locutora. Es una voz muy sensual el día de hoy. Ay. Siempre. Sí. Sí, lo sé. Bien seria, sí. Bien grave. Gracias a todos los que el día de hoy están acá en esta conversación. Gracias por escuchar Entre Domingos, por ver Entre Domingos a través de Spotify, que ya se puede también ver en Spotify. Sí, cierto. Siempre se me olvida que en Spotify nos podemos ver. Sí, también. Y también, bueno, obviamente en YouTube. Gracias a los que se han suscrito, gracias a los que están siendo parte de la conversación cada semana. Nos encanta poderles leer los comentarios y muchas gracias por también compartirnos y escríbanos de dónde nos están escuchando. También nos encanta saber en qué momento Entre Domingos es parte de sus vidas. Entonces, gracias por esto. Pues como sabes, si ya tienes un tiempo por acá, somos Sofi y Guillermo Verduzco. Y qué padre que nos presentas. Sí, creo que nunca lo había hecho. Pero bueno. Hola a todos. Hola, después de 51 episodios, mucho gusto. Sí. Si es la primera vez que conectas acá, pues somos pastores de una iglesia llamada Origen en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Mérida, y nos encanta poder ser parte de sus vidas. Entre domingos. Que es cuando la vida sucede. Entonces, sí. Espero ya no volver a tener que grabar un episodio con mi voz así. Eso, ya sé, yo grabé varios así en enero, sí, ¿te acuerdas? Ha sido... Estoy harta. Y ahora tú llevas 2 así. ¿Y cómo te sientes? Creo que más. ¿Más? 3? No, pero ya. Pronto recuperaré mi voz. Sí, bueno, a mí me gusta tu voz así, ¿eh? Más bien tu salud, porque la voz está bien. La voz está bien. Sí, exacto. No cuando se me salen los gallos. Exactamente. Pero... ¿Cómo está la voz de ustedes? Escríbanos cómo está su voz. No, es cierto. ¿Quién tiene gallos el día de hoy? No, sí, ya necesitamos recuperar la voz, señor, ayúdame. Exactamente. Hoy vamos a... Y el día de hoy vamos a tener una conversación, nena, alrededor de un libro que es... no sé ni cómo describirlo. Hace 5 años más o menos. Es un libro oscuro. Yo lo describiría así. Sí, es una era oscura en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, sin duda alguna. Y es esta temporada en la que el pueblo de Dios tenía jueces que gobernaban sobre ellos. Estamos situados justamente en la era post-Josué. En la era después de que Josué muere, inicia esta época donde Israel es gobernado por los jueces. Sí. Y estamos entrando ya en materia, estamos entrando ya en conversación muy rápido. Sí, de repente te metiste al tema y dije, wow. Sí, wow. Siempre digo, oh, wow, cuando hablas. Oh, wow. Vamos directo a la conversación. Creo que los últimos 2 episodios que hemos grabado ha sido en respuesta a algunas preguntas que nos han hecho. Sí, totalmente. El de los límites, el de cómo leer la Biblia, que son 2 episodios que la verdad me gustó mucho grabar y que espero sea de bendición porque sé que son dudas que constantemente la gente tiene, nos hacían llegar, sí. Uh-huh. Y creo que este episodio que vamos a grabar hoy es un poco distinto porque creo que es más algo que ha estado en nuestro corazón y es algo que Dios ha estado recordándonos un poco, ¿no? Y a lo mejor siento que es un episodio que siempre decimos, hay que grabar ese. Y nomás no lo grabábamos, pero sí. Ya puedes volver a decir la intro de dónde nos encontramos situados, en qué capítulo de la Biblia. Sí, creo que mucho de esto obedece a la gran pregunta que como seres humanos nos hacemos y es ¿qué puede hacer Dios por mí? Uh-huh. Y antes de pensar qué puede hacer Dios por mí, la pregunta correcta es ¿qué quiere Dios de mí? Y cómo realmente puedo vivir una vida que no solamente busca cosas de Dios, sino busca conocer a Dios y busca entender el corazón de Dios para poder responder a lo que Dios quiere hacer en mi vida y no solamente a las peticiones que yo tengo para Dios que haga en mi vida, ¿no? Entonces, pensando precisamente en esa dinámica en la que los seres humanos nos encontramos muchas veces, estábamos hablando de este tipo de cosas y ejemplos prácticos que pasan en la vida
en los que nos gustaría poder ordenar un Dios a la carta. Como cuando vas al drive-thru y dices, dame esto y aquello y este menú. O cuando vas a un restaurante y dices, ¿sabes qué? Dame este platillo, pero quítale la cebolla, no sé. Y entonces quedan las cosas hechas a tu manera, a tu modo, como a ti te gusta. Y realmente de manera natural, de manera instintiva, el ser humano siempre busca las cosas convenientes, las cosas que le acomodan, que se le amoldan a su estilo de vida. Buscamos cosas que se adapten a nosotros. Bueno, y es que hablando de Dios, el ser humano quiere literalmente hacer un Dios a su medida y a sus necesidades. Así es. Y todo el tiempo lo vemos. No conozco una sola persona que logre comprender a Dios, porque no existe, pero queremos agarrar ciertas cosas de Dios que nos convienen y dejar afuera las que nos incomodan, o las que decimos, híjole, esto es demasiado complejo, ¿cómo voy a creer en un Dios que es así? Así es. Y creo que ese es el gran tema del ser humano y el gran tema de la humanidad por los siglos, que siempre hemos querido tratar de manipular o adaptar a Dios a que se acople a nuestra idea y nuestro concepto de Él. Así es, y lo vemos sucediendo en diferentes lugares de la Escritura, en diferentes momentos en los que Israel prefiere hacerse ídolos o hacerse imágenes o vivir a Dios hasta donde ellos quieren y en la manera en la que ellos quieren, y cómo todo esto les trajo una gran cantidad de problemas. Entonces el día de hoy justamente vamos a explorar una historia que es una historia como las que hay en el libro de Jueces, una historia extraña, una historia confusa, que la verdad no está muy lejos de la manera en la que nuestra cultura está hoy. Hay tanta confusión, hay tanto caos. Justamente estaba leyendo una reflexión que hacía un amigo que es pastor en los Estados Unidos, que hablaba de cómo es interesante que diferentes celebridades se están acercando a la fe recientemente. Y es interesante cómo gente, precisamente como tu psicólogo favorito, Peterson, Jordan Peterson, se acercó recientemente a la fe, Jordan Peterson, y otras personas como Holland, otros, a consecuencia o en respuesta de cómo el liberalismo actual simplemente está evidenciando la caótica realidad en la que el ser humano se mete cuando escoge vivir a su manera y tener a un Dios a su criterio. No, o ellos mismos ser su propio Dios. Sí, lo cual sí. Básicamente es, decimos que no, o la gente dice que no, pero básicamente lo único que quiere es ser su propio Dios y decidir por sí mismo el propio destino de su vida. Sí. Porque incluso es algo que escuchas todo el tiempo, eres el arquitecto de tu destino, o tú manifiesta lo que tú quieres. Sí. Justamente le hablaba como si realmente eso pudiera suceder. Sí, de cómo este woke Christianity, este cristianismo diluido, por así decirlo, lo único que ha evidenciado es que cuando dejas al ser humano establecer lo que es justicia y lo que es bueno y lo que es malo, entonces lo que produce es caos. Sí. Cuando el ser humano puede definir por sí mismo y que el criterio del ser humano sea lo que rige el mundo, empieza el caos, el desorden, la confusión. ¿Qué es Jueces? El libro de Jueces. Exactamente. Constantemente estás leyendo en el libro de Jueces. A veces, incluso hablando un poco del episodio que decíamos de cómo leer la Biblia, a veces llegas a libros como Jueces. Y entonces ves tanta maldad y ves tanta confusión y ves, de repente hay cosas en la Biblia que dices, híjole, o sea, ¿cómo puede ser que estén escritos en el libro de Dios? Pero porque realmente no se parecen, más bien no son tan diferentes a lo que estamos viviendo hoy en día. No. Y mientras estás leyendo el libro de Jueces, constantemente está esta frase que dice que cada quien hacía lo que parecía correcto según su propia opinión. Exacto. Y eso es precisamente, creo, el ancla de lo que pasa en nuestra cultura y lo que pasa en Jueces, que de hecho ese verso que tú estás citando está en Jueces 17, que es donde está la historia en la que el día de hoy estamos viendo cómo la Biblia es tan sabia que nos da luz a lo que pasa en nuestra realidad cultural actual. Sí. Y es el verso 6 del capítulo 17 que dice: en esos días Israel no tenía rey,
cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Sí. Y así vivimos en una cultura en la que no queremos rey, no queremos que Dios sea nuestro rey, que sea nuestro botiquín de emergencia tal vez, que sea el rompas en caso de incendio, que cuando mi vida está incendiando entonces puedo romper y jalar una alarma de auxilio, activar una alarma de auxilio en la que de pronto entonces volteamos a ver a Dios. O cuando nos va mal en la vida, cuando sufrimos, es ¿por qué Dios? ¿Por qué permites que pase tanta maldad, tanto sufrimiento? Así es. Que la gran pregunta es, Dios, wow, ¿cómo permites que siendo malos podamos nosotros recibir tanto bueno? Exactamente. Pero bueno, el punto es que estamos en Jueces, capítulo 17. 17, sí. ¿Quieres platicarnos un poco de la historia? Sí. Es una historia que siempre me ha intrigado, la verdad. Es una historia de un hombre que de entrada tiene un nombre extraño, Micaía. Y es este hombre que le roba dinero a su mamá. Que es un hijo de mamá. Es un hijo de mamá y es un tema que luego yo me meto en problemas por hablar acerca de esto, pero ¿por qué este hombre sigue viviendo con su mamá? No lo sé. Sí. ¿Por qué le roba dinero a su mami? No lo sé. La mamá está furiosa, comienza a maldecir a la persona que le roba el dinero, comienza a desearle que le vaya súper mal, todo el mal, todas las maldiciones, y de repente el hombre escucha que su mamá está súper furioso y lo primero que hace es, ay mamá, perdón, fui yo. Y la mamá voltea la situación y ¡ay, mijito, qué precioso que te arrepientes! Y por eso digo que no, maldición no, bendición al que me robó. Que te bendiga. O sea, y pienso que de ahí de entrada están todos los males de la sociedad luego. Yo sé que luego dicen, ay, ¿por qué culpas a la mamá de todo? Pero bueno, o sea, si es tu hijo, creo que eres responsable de cómo está haciendo ese hombre, pero bueno. Y aquí está evidenciado otra vez en la vida de un hombre llamado Micaía, que un hombre pasivo, vive con su mamá, que le roba dinero a su mamá, que la mamá le solapa absolutamente todo. 200 monedas de plata. Sí, no una pequeña cantidad, una gran cantidad. Y entonces Micaía se acerca a su mamá en el verso 2 y le dice, oye, te oí maldecir a quien te robó. Perdón, 1100 piezas de plata, no 200. 1100, ¿no? Pues sí estaba enojada la señora y se agarró maldiciendo al ladrón, ¿no? Maldito sea este ladrón que me robó. Y él dice, bueno, pues yo lo tengo. Y es interesante que dice ella. Y ella... Dilo. Dale. Es que me da mucha risa. Sí, es que dice, sí es un tanto trágico cómico. Él devolvió el dinero y ella dijo, ahora consagro estas monedas de plata en honor a mi hijo. Las consagro al Señor en honor a mi hijo. En honor a mi hijo, haré tallar una imagen y fundir un ídolo. Consagra al Señor en honor a su hijo. Y la consecuencia es, vamos haciendo un ídolo, vamos haciendo un Dios, una imagen de un Dios a nuestra medida. Y dices, ay no, qué señora tan disfuncional, pero pasa muchísimo. Hasta en cosas tan sencillas como Dios te da la oportunidad de ser mamá. Dios, gracias por esto. Inconscientemente haces de tu hijo un ídolo. Sí. Haces de ese bebé un ídolo, que no le pase nada, que no nadie se le acerque, no lo corrijo. Conozco muchísimas mamás que no se atreven a corregir a sus hijos porque, pobrecito, solo es un niño, no hace nada malo. Y hacemos ídolos de nuestros hijos. Haces ídolo de tu trabajo, haces ídolo de tu matrimonio. Pasa más de lo que a lo mejor no tallarás a esa imagen de un ídolo, pero la realidad es que... No, bueno, pero la imagen de tu Dios es la imagen de aquella persona o cosa que en tu vida adoras. Exactamente. Puede tu Dios verse como tu trabajo, verse como tu cartera, como verse como tu familia, verse como tu influencia. Tu imagen personal, tu salud, todo. Todas estas cosas finalmente se convierten en tu Dios. Uh-huh. En aquello que le das tiempo, le das atención, le das prioridad y le das alabanza. Exacto. Es muy sutil, por eso a veces no nos damos cuenta. Y aquí tienes a este hombre de carácter dudoso, a este hijo de mamá. Que roba. Este delincuente que roba el dinero, la mamá hace un ídolo. Dice que aparte solo tomó 200 monedas de plata, por eso decías lo de 200. Ah, sí es cierto, con razón yo confundí de el las número. 1100 solo tomó 200 porque no quería gastarle más al ídolo. Como suele pasar, ¿no? O sea, Dios tiene hasta aquí de mi vida, ¿no? Exacto. De 1100, bueno, yo recupero 900 y aquí hay 200 para Dios, ¿no? Y va con un platero y hace que esto también nos enseña esta otra parte en la que nos gusta que Dios sea como Liverpool, ¿no? Sea parte de mi vida. Uh-huh. No es dueño
dueño de mi vida, es parte de mi vida, es un complemento, no lo es todo, tiene un lugar, sí, ¿no? Así como hacer ejercicio y así como alimentarme bien, bueno, también Dios tiene, no sé, un 5%, un 10% a veces de mi vida. A veces. Pero entonces aquí vemos cómo dice, vamos a honrar al Señor, y tratan de honrar a Dios reduciéndolo a una imagen hecha por manos humanas. Uh-huh. Y aquí está este símil entre precisamente cómo nosotros reducimos la gloria del Dios eterno a algo que podemos tocar y manipular con nuestras propias manos, uh-huh, que es la manera en la que, si somos honestos, nos gustaría tener a Dios. A un Dios que puedo tener en un cajón para sacarlo cuando lo necesito, a un Dios que puedo entender, a un Dios que puedo comprender cómo funciona, a un Dios que puedo poner en cierto lugar y saber que ahí está a mi disposición. Sí, y que aunque me vaya y regrese, ahí va a estar, ahí va a seguir estando. Así es, y los cristianos somos aquellos que hemos sido llamados a amar y a disfrutar de una relación con un Dios que no siempre entendemos qué es lo que está haciendo. La gran mayoría de las veces no vamos a entender lo que está haciendo. Eso es vivir en el misterio de Dios, ¿no? Uh-huh. Pero aquí tenemos esta persona, Micaía y su mamá, que hacen una imagen de Dios. Y el problema con esto es que una imagen de Dios, un ídolo, nunca va a expresar la plenitud de la gloria de Dios. Porque finalmente, para hacerte una imagen de Dios, lo que haces es elegir los atributos que nos agradan de Dios para fabricarnos un Dios aceptable, sí, un Dios que yo quiero adorar, un Dios a la carta, un Dios a la medida. E ignoramos las cosas entonces que no queremos aceptar acerca de Dios. Uh-huh. Aquellas cosas que me incomodan de Dios los dejo fuera de la ecuación. Y entonces, por ejemplo, vivimos recibiendo perdón de Dios, pero sin arrepentimiento. Sí. Entonces vivimos vidas donde sabemos que Dios nos perdona, pero entonces repetimos nuestras conductas una y otra vez sin arrepentimiento. Entonces el perdón debe venir acompañado de arrepentimiento, no solo de remordimiento. Exacto. Que quiere decir cuando me siento mal por lo que hice. Exacto. Pero entonces vuelvo a mi conducta. Y la Biblia lo que nos llama es a Dios te perdona y después te dice ve y no peques más. Es decir, arrepentimiento es ir en la dirección contraria a la que me encontraba dirigiéndome. Sí, yo digo, he estado en conversaciones en donde a veces me preguntan acerca de por qué Dios, o sea, si Dios ya me conocía y Dios me creó así, ¿por qué permite que tenga estos anhelos o estos deseos? Entonces Dios es muy malo. Uh-huh. O sea, porque Dios no me hubiera hecho de la manera en la que soy. Claro. Y creo que es también esta forma de, honestamente, de flojera. De responsabilizar a Dios por todas las acciones que yo hago. Sí, y de querer realmente conocer a Dios, porque pienso que hay muchísimos cristianos que no han leído su Biblia. Sí. Y que no la han leído de forma completa y que no han entendido el porqué de la ley, o simplemente dicen, no, la ley es súper dura, y no has entendido el porqué de la ley o el propósito de los profetas, o el porqué hay historias a veces que no comprendemos en la palabra de Dios, pero que dentro de la gracia y del plan de redención de Jesucristo tienen sentido. Que si fuera el caso de algunos de los que están escuchando, yo les animo a regresar al episodio en el que hablamos de cómo leer tu Biblia, sí, y cómo entender tu Biblia. Creo que puede ser de muchísima luz y de mucha ayuda a personas que posiblemente están justo sí, ahí, ¿no? No entiendo por qué dice esto la Biblia. Si no vemos la Biblia a través de los lentes de Jesús, nos vamos a perder. Exacto, y nos vamos a frustrar. Pero también si no vas a poder conocer a Dios si no pasas tiempo en su palabra. Así es. Y solo ibas a entender la bondad de Dios y el porqué de todas las cosas. Y no solo hicieron ellos un ídolo, Micaía y sí, su mamá. Sigamos con el relato. Sino que hicieron todo un santuario, hicieron un cuarto en su casa, le dedicaron, o sea, hicieron toda una creación arquitectónica ahí para adaptar a sus ídolos. Y digo, es tan sencilla esta historia y al mismo tiempo refleja tanto de cómo funcionamos, porque creo que hacemos lo mismo. A ver, ayúdame con esa palabra.
¿Compartimos? No sé qué quieres decir. Cuando hacemos compartimentos. Ajá, a eso. Sí, ok. Cuando hacemos compartimentos y dejamos a Dios en un compartimento aparte, como sí. tú allá, Dios, el resto de mi vida es aquí. Como quien dice, le damos una recámara de nuestra casa. Exacto. ¿No? Decimos, Dios, tú aquí instálate, espacio, aquí tú puedes estar. Yo entro cuando necesito. No remodeles la casa, no te metas con lo demás. Esta es mi vida. No modifiques mi estilo de vida, Así más es. bien tú entras hasta donde yo te doy chance. Sí, o sea, nos vamos creando un Dios a la medida e ignoramos las cosas que no nos gustan acerca de Dios, que no aceptamos acerca de Dios. No sé si te pasa, pero normalmente en las conversaciones cuando hablas de religión, hablas de Dios, la gente siempre saca las cosas que no le gustan. Ay, sí. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace aquello? Y lo que acabas de decir. Entonces, ¿por qué soy así? Si Dios me creó así, entonces... Y entonces sí, ya siempre saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Exactamente. Entonces echamos la responsabilidad a Dios y decimos cosas como, es que yo no creo en un Dios que sea así. Yo no creo en un Dios que me gusta pensar en Dios más bien como esto. Y entonces nosotros empezamos a definir a Dios desde nuestra concepción, desde nuestras ideas que han sido creadas por la cultura en la que vivimos, por la sociedad en la que estamos. Y entonces tratamos de interpretar a Dios desde estos lentes limitados, desde estos lentes humanos, desde estos lentes culturales, y no nos damos cuenta que Dios es eterno, es principio y fin, alfa y omega, y no podemos meter a Dios en la caja de nuestra manera de pensar pequeña, humana, limitada, cultural. Y creyendo que nosotros somos moralmente superiores. Así es. Sí. Y entonces nos creamos la imagen de Dios que nos gusta y que podemos aceptar. En vez de nosotros hacernos a su imagen, exacto, nosotros queremos hacer una imagen aceptable de Dios para nosotros mismos. Exactamente. Para ver si así entonces lo voy a adorar. Que quepa Dios en los valores de mi cultura, en lo que está de moda actualmente, en la manera en la que vivimos en la sociedad. Dios, la sociedad ya evolucionó. Adáptate a nosotros. Sí. ¿No? Tengo muchos pensamientos acerca de eso. Y es interesante porque queremos moldear a Dios a nuestra imagen y a la vez vemos en la Escritura que Dios quiere moldearnos a su imagen. Exacto. Y lo dice Jeremías 18, Dios está hablando y dice, ustedes están en mis manos. Queremos a un Dios que podemos tener en nuestras manos, pero Él dice, no, ustedes están en mis manos. Yo puedo hacer con ustedes lo mismo que el alfarero hace con el barro, Jeremías 18:6. Sí. Había muchas canciones del alfarero, ¿te acuerdas? No sé por qué me acuerdo de cantar eso. alguna? No. Mi cerebro una. Hoy mi cerebro está nublado por mis flemas. Okay. No sé por qué tenían que enterarse de eso. Yo te veo muy lúcida, Chopita. Sí, me ves muy lúcida, cosas gracias. Muy preciosas. Me siento en una pecera. ¿Vieron a Chopita muy lúcida hoy? Coméntelo, por favor. Me siento en una pecerita. Pero esto que dices de que la sociedad ha avanzado muchísimo, tengo demasiados pensamientos acerca de eso, porque creemos que estamos viviendo, o sea, sí, obviamente la sociedad ha avanzado y hay muchos inventos y vivimos en gran comodidad, pero la realidad es que el corazón humano siempre ha sido el mismo. Totalmente. No hay nada nuevo bajo el sol. Los problemas y las crisis de hace 1000 años siguen siendo los mismos. Que no suframos, que un ser humano no sufra, que tengamos comunidad, que tengamos más economía, más posición social. Sigue siendo el mismo anhelo del corazón humano. Totalmente. Reinar sobre los demás y tratar de vivir las vidas más cómodas y con menos esfuerzo posible. Sí. Sigue siendo lo mismo. Por más inventos médicos que ha habido, que amamos a los médicos, nadie ha podido agregarle un solo día más a su vida. Sí. Es interesante, nos creemos demasiado avanzados, como si ya entonces Dios ya no cupiera, porque ya la sociedad ha avanzado demasiado y la realidad es que seguimos estando tan lejanos de Dios como los estaban hace 4000 años las personas. Sí, y el corazón humano sigue deseando la misma cosa. Sigue siendo un Dios lo mismo. Que no nos contradiga y que nunca esté en desacuerdo con nosotros. Exacto. Es decir, Dios tiene que estar de acuerdo con la manera en la que yo vivo mi sexualidad, con la manera en la que yo administro mi dinero, con la que yo crío a mis hijos, en la manera en la que vivimos nuestro matrimonio. Dios tiene que estar de acuerdo conmigo, no me puede contradecir. Y entonces, en una generación que es muy propensa a ofenderse de todo, tienes a un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que sus principios son buenos y son justos,
y que Dios nunca va a decir, ok, moldéame como yo te gustaría que fuese. No, Dios dice, ven a mí y déjate moldear por mis manos. Y entonces ahí entra realmente la gran pregunta que el ser humano se tiene que hacer. ¿Estoy invitando el señorío de Jesús a mi vida o estoy queriendo ser el Señor de mi propio reino? Sí, creo que eso es fundamental. Y creo que podríamos incluso decirlo que desde la pandemia y todo lo que sucedió en la sociedad y en la cultura, creo que volvimos de alguna manera a querer nosotros tomar el control de nuestras vidas. Y creo que pasa, ¿ves? Lolita Ayala sigue en mí. Creo que pasa lo mismo que pasó en esta situación. O sea, Micaía y su mamá hicieron un ídolo, hicieron a Dios, adaptaron a Dios a su estilo de vida, hicieron un cuarto en su casa, su santuario, y de muchas maneras creo que algunas familias siguen viviendo así. Es decir, ya, ¿para qué me congrego? ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué me junto con otros creyentes? Yo no necesito eso. Yo ya tengo aquí a mi imagencita de Dios. Yo tengo este entendimiento de Dios y esto es con lo que mi casa se basta. Yo no necesito invitar a otro creyente en mi vida. Simplemente necesito seguir viviendo mi entendimiento de Dios y ya así, mira mi familia qué a gusto está. Ni un problema. No nos contradecimos. Aquí estamos bien a gusto. Y seguimos cambiando la adoración en comunidad, que a final de cuentas es el propósito por el cual Dios nos creó, adorarlo a Él, por simplemente estar cómodos en nuestra casa, tratando de nosotros vivir a nuestra manera y que Dios se adapte a lo que nosotros tenemos de entendimiento de Él. Así es. Y como queremos un Dios precisamente que se adapte a nosotros, obedecemos a Dios en parcialidades. Y creo que si volteas a ver toda la narrativa del libro de Jueces, precisamente lo que pasaba es que el pueblo de Dios, una vez que entró a la tierra y Dios le dijo, expulsen a los habitantes de las tierras que yo les estoy entregando, destruyan sus ídolos, no se mezclen con ellos. Todo lo que Dios les ordena, Israel entra a la tierra que Dios les promete y empieza a decir, bueno, esta gente no es tan mala, vamos mejor a hacerlos nuestros esclavos, dicen ellos. Vamos a casarnos con sus mujeres. Y empiezan entonces a mezclarse con ellos y a hacer todo lo que Dios les dijo que no hicieran. Su criterio pudo más que su obediencia. Y eso nos suele pasar. Pues, volteamos a ver lo que Dios dice y pensamos, no, eso... Yo tengo una mejor idea. Creo que funcionaría mejor de esta otra forma. Y entonces vivimos en una obediencia parcial que es tan mala o es peor que una desobediencia completa. La obediencia parcial nos hace creer que de cierta forma estamos siguiendo a Dios, de cierta forma estamos cumpliendo, pero obedecer a Dios en parcialidades es básicamente lo mismo que desobedecer. Pienso lo que dice Jesús en Mateo 7, dice, no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Así es. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y creo que hay muchos, Señor, mira lo bueno que soy. Mira cómo tomo el dinero que te corresponde y mira cómo soy generoso con los pobres. Y dices, ok, qué padre que bendices a los pobres, pero ¿dónde está mi parte? Yo no obedezco el diezmo, pero sí soy... Mira qué linda soy. Mira cómo le di en la esquina a esta persona. O mira cómo yo hago grandes obras de justicia social. Soy mejor que tú. ¿Por qué daría a la iglesia? Mejor yo hago justicia social. Y creemos que estamos haciéndole un favor al Dios a decirle, Dios, mira, aquí están tus principios, pero yo los voy a llevar al siguiente nivel. Yo hago cosas mejor que tú. Todo lo que Dios nos ha dado para ser mayordomos realmente es una prueba de nuestro corazón. Sí. Dios nos da cosas y observa lo que hacemos con ellas. Y es interesante cómo a veces retenemos cosas que sabemos que le corresponden a Dios. De nuestro tiempo, de nuestras emociones, de nuestras relaciones, de nuestro dinero. Constantemente estamos reteniendo cosas. Esta mujer, ¿no? De 1,100 piezas de plata para honrar a Dios le da 200. Y es una manera de
poder darnos cuenta que a veces le seguimos dando a Dios en parcialidades, Lo ¿no? que nos conviene. Así es. Pero no queremos admitirlo. Al contrario, decimos que somos bien increíbles. Porque ella dice, wow, o sea, consagro estas monedas al Señor. Uh-huh. Y audiblemente dijo, consagro estas monedas. Y si tú escuchas eso, dices, wow, o sea, las 1100. Wow. Pero luego dice que tomó solo 200 monedas. Y muchas veces en voces audibles decimos cosas increíbles acerca de nuestra vida de adoración, de cómo nosotros servimos a Dios, nosotros hacemos todo eso. Pero la realidad es que por eso Jesús dice que Él ama la verdad en lo íntimo. Uh-huh. Porque podemos decir un montón de cosas y Jesús realmente conoce tu corazón y Jesús realmente conoce la forma en la que vives cuando nadie te ve. Uh-huh. Y lo que haces cuando nadie te ve. De hecho, me estaba acordando ¿De Alejandro Sanz? Tú hiciste eso el domingo y me dio muchísima risa. No, hay un versículo en Eclesiastés que es Eclesiastés 5 y dice, cuando entres en la casa de Dios, abre los oídos y cierra la boca. Uh-huh. El que presenta ofrendas a Dios sin pensar hace mal. No hagas promesas a la ligera y no te apresures a presentar tus asuntos delante de Dios. Después de todo, Dios está en el cielo y tú estás aquí en la tierra. Por lo tanto, que sean pocas tus palabras. Y a mí ese versículo me redarguye demasiado. Porque creo que a veces podemos, o a veces, al menos yo puedo entrar a la iglesia o puedo comenzar a orar y Dios, comienzo, o sea, a decir un montón de cosas. Y este verso de cierra la boca y escucha a Dios mejor, me redarguye tanto de decir, quiero que Él se adapte a mí, quiero de alguna manera usar palabras elocuentes para doblegar su brazo y decir, Dios, por favor, haz esto, por favor, actúa así, por favor, haz aquello, o realmente quiero escuchar la voz de Dios. Sí. Y que Él me diga a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Porque a veces hablamos más de lo que escuchamos a Dios. Sí, así es. Y eso, híjole, creo que cambia absolutamente todo, la manera en la que vemos y nos vemos delante de Dios. Sí, y creo que ahí aplica también a la lectura de la Escritura, ¿no? O sea, Dios quiere ser descubierto. Dios quiere que le pongamos atención a Él, sí, hablándonos. Y al hablarnos, muchas veces perdemos de vista que Dios usa su palabra, que es precisamente la manera que Él habla, por su palabra. Dios quiere ser descubierto en su palabra y a veces nosotros queremos descubrirlo en nuestras experiencias previas, en nuestros razonamientos, en nuestras emociones, en nuestras opiniones, y Dios dice, no, descúbreme en mi palabra, ¿no? Sí. Dios quiere ser adorado como Él es, no como queremos que sea. O por lo que Él nos da. O por lo que Él nos da. Queremos, porque luego nos ponemos tristes. Ay, Dios, estuve orando con tanta fe y no me diste esto que tanto te pedí. Y no nos hemos dado cuenta que Dios siempre nos ha dado su presencia y siempre nos ha dado su Espíritu Santo y siempre ha estado ahí para nosotros. Y como no vemos con nuestros ojos aquello por lo cual hemos estado pidiendo y doblegando de alguna manera así como nuestro... Mira todo lo que te estoy ofreciendo, Dios. Mira el ídolo que te he construido, Dios. Y nos frustramos y entonces decimos, no, pues Dios no escucha mi oración o Dios no responde. Exacto. Pero realmente nunca hemos conocido a Dios, nunca hemos escuchado a Dios. Y eso a mí es algo que me redarguye demasiado y no quiero, decimos, no queremos ser una persona que hable más de Dios de lo que está con Dios, ¿no? Y escucha la voz de Dios. Y es algo que he tratado de recordar en mi momento de oración personal, decir si realmente estoy escuchando la voz de Dios. Sí, totalmente. Y creemos que cuando le damos cierta parte de nuestra vida a Dios lo estamos adorando. Y que, sí. Pero la adoración a Dios es una vida conforme a su corazón, no una vida a como sienta mi corazón. Sí. Y eso es muy importante. O sea, inconscientemente lo rechazamos cuando adoramos a Dios a nuestra manera. Definitivamente. Lo mismo que tú dijiste, porque me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo, ¿no? Micaías era un religioso profesional. Hay muchos religiosos profesionales, pero no se llaman religiosos. Sí, o sea, puedo seguir una religión que no se trate para nada de amar a Dios. Exacto. ¿No? Y bueno, ¿quieres seguir Sí, termina pasando que Micaía, bueno, ya mamá y Micaía hacen su altar, hacen Mami su ídolo de estas monedas y con eso honran al Señor y honra a su hijo. Y luego dicen, bueno, pues vamos también
nombrando un sacerdote para que nos ministre aquí. Entonces se hacen sus ropas sacerdotales. Sí. Y de pronto viene un cuate. ¿Qué dirías tú? Se hace su outfit. Se hace su outfit sacerdotal. Su outfit sacerdotal. Entonces viene un extranjero, un levita Jovenzuelo. Un joven levita, Sí. y llega a la casa de Micaía por coincidencia. Y entonces Micaía le dice, ya, este levita va a ser mi sacerdote. Sí. Le dice, quédate en mi casa, te voy a tratar como mi familia, tú vas a ser nuestro sacerdote y nos vas a ministrar delante de Dios. Sí. Entonces él realmente no le importa lo que dice la ley de Dios, no le importa cómo Dios instituyó el sacerdocio. Él agarra a este levita y lo hace su sacerdote de cabecera. Sí. Su ministro de cabecera, para que ese ministro le diga lo que él quiere oír. Exacto. Que ese ministro le hable de la manera que a él le gusta, conforme al Dios que a él se hizo a su propia imagen. Híjole. Y entonces este cuate empieza a trabajar ahí, a ministrarlo, y él dice, fíjate lo que dice Micaía en el verso 12 del capítulo 17. Dice, Micaía lo nombró su sacerdote personal, y el levita vivió en la casa de Micaía. Y Micaía pensó esto. En el verso 13 dice, sé que el Señor ahora me bendecirá, dijo Micaía, porque tengo un levita como sacerdote personal. O sea, a veces decimos, wow, Dios, de nada. O sea, de nada porque te hice un ídolo, de nada porque, mira, te di toda una recámara de mi casa. O sea, de nada, ¿no? O sea, ahora bendíceme tú. De nada porque fui a la iglesia, Dios. Ajá, exacto. De nada porque hoy, ¿sabes qué? Saqué el de 500 y lo di, Dios. Todo. No sé si todo. te diste cuenta, pero de nada. De nada. De nada por todo lo que estoy haciendo, sí, o sea, Dios. como si agarramos el billete, lo envolvemos y se lo ponemos así en la bolsa de Dios, ¿no? No, como cuando le quieres dar un soborno al Ándale, así. restaurante. Sí. O sea, ¿ves qué bien lo he sabido practicar? Ahí está el billetito. Siempre tratamos de hacer algo para obtener a Dios. Y eso precisamente es religión. Exacto. El propósito de toda religión humana es conseguir que Dios te sirva a ti. Pero es hacer a un Dios a tu manera, que responda cuando tú quieres, de la forma en que tú quieres. Pero el propósito del evangelio es llamarme a rendirle mi corazón a Él. Y mi vida y todo, absolutamente todo y vivir conforme a sus principios. Así de es. entrada, este hombre no tenía interés en aprender la ley de Dios, porque sabría que un levita no podía ser un sacerdote. Si hubiese investigado un poquito más acerca de la ley que Dios le dio a Moisés, que no habían pasado tantos años, hubiera visto que nada tenían que ver los levitas con los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y no podía él nombrar a un sacerdote nada más, tenía que ser descendiente de Aarón, tenía que cumplir ciertos requisitos el sacerdote. Y sin embargo, aquí está este hombre nada más diciendo, mira, te voy a poner a ti. Cumples con lo que yo considero que es necesario. Bueno, pero nada más para corregir eso, o sea, los hijos de Aarón eran levitas. Sí, pero... Y es de la tribu de Leví. Ok. O sea, el sacerdote sí era. Quizá la única cosa a la que sí le atinó es esa. Ok. Porque el sacerdote viene de la tribu de Leví, okay, que eran los que no tenían porción para ellos, eran los sacerdotes, eran los levitas. Ok. Sí. Continúa. ¿Está bien? Sí. Sí, nomás lo quería mencionar porque luego ya sé que nos van a hacer algún comentario al respecto, pues. Okay. Pero digamos que toma este cuate, levita, y lo instituye su sacerdote de cabecera, ¿no? Sí, y hace su propia ropa y hace todo. Sí, o sea, él, ándale, exacto. O sea, es que a lo que me refiero es que él toma algo. Sí. Y lo distorsiona. Totalmente. Y lo adapta a lo que él quiere hacer. O sea, ni siquiera sigue todos los requisitos que Moisés decía para los sacerdotes. A eso me refiero. Dice, ¿sabes qué? ¿Cómo que un efod de lino? Vamos haciéndote un short, ¿no? Sí, un o sea, me refiero a que no sé. Simplemente toma a este joven y le dice, mira, aquí está todo lo que dijo Moisés, no me interesa, tú lo vas a hacer como yo digo. 1000%. Tú vas a ser mi sacerdote, que de entrada es como un sacerdote personal. Sí, en su casa. En su casa, como en mi propio templo, cuando Dios había dado leyes tan específicas acerca de cómo adorarlo, cómo tenían que entrar los sacerdotes, cómo tenía que ser... Y peor aún, haciendo a Dios a una imagen que puedes manipular con tus propias manos. Sí. O sea, una cosa brutal. Y me pregunto dónde estaba mamá ahí.
Pues celebrando a su bebé. O a lo mejor gastándose los otros 900 También. monedas de plata que había dedicado el Señor. Exacto. Y de pronto aparece una tribu de Dan. Ajá. Y llegan estos cuates a la casa de Micaía y arrasan con su casa. Se llevan sus ídolos. Sí. Se llevan su imagencita de Dios. Y no solamente se llevan su imagencita de Dios, sino que se llevan todo lo que un día fue valioso para Micaías y para Micaía, incluso al sacerdote. O sea, este cuate le dicen, lean el capítulo para que sigan la narrativa. 18. Pero la tribu de Dan le dice, a ver, ¿te conviene más? O sea, empiezan a negociar con el levita, con este sacerdote. Y entonces le dicen, a ver, ¿te conviene más? Nada más estar aquí dedicado a una sola casa o hacerle sacerdote de toda una tribu. Y dice, no, está mejor el hueso acá. Claro. Y entonces termina yéndose con la tribu de Dan. Y este cuate termina por convertirse en el sacerdote de acá. Y Micaías queda desolado. Sí, desolado. Queda bien triste. Va y persigue a la tribu de Dan y les dice, ustedes se llevaron mis dioses que yo mismo hice, se llevaron a mi sacerdote y luego se fueron. Y pregunta, ¿qué más me queda? Se llevaron todo lo que me daba identidad. Sí. Y los danitas respondieron, mira, ni nos estés levantando la voz. O sea, porque aquí hay unos cuates bien bravos que si tú no te pones quieto y asimilas lo que acaba de pasar, pues vamos a arrasarte a ti y vamos a quitarte la vida. Y entonces este cuate pues ya se va sin ídolo, se queda sin sacerdote. Se regresa a su casa. Se regresa a su casa en depresión. La lección de todo esto es nuestros ídolos siempre nos van a quedar mal. Finalmente, en la vida nos damos cuenta que aquello que adoramos, que no es Dios, finalmente nos promete satisfacción y no nos la termina por dar. Nos ofrece una paz temporal que termina por romperse. Solamente Dios nos puede ofrecer paz eterna, vida eterna, gozo permanente. Y al final la muerte siempre nos quita todos los dioses falsos que durante la vida acumulamos para bendecirnos. Así es. Y por ídolos, como decíamos, todo este episodio puede ser una persona en tu vida, una relación, tu trabajo. Puede ser cualquier cosa. Creo que no podemos ser... a veces solo decimos, los ídolos en el antepasado, en la antigüedad, porque eran las imágenes. No, o sea, es cualquier cosa que tú le des tu adoración y le des tu prioridad en lugar de a Dios. Exacto. Y también yo haría la pregunta, si realmente estás conociendo y pasando tiempo con el Dios de las Escrituras. Uh-huh. Porque puedes ponerle Dios a tus buenas ideas. Sí. Y decir, no, yo estoy obedeciendo a Dios. Y podemos utilizar la palabra Dios sin realmente conocer a Dios. Sí. Entonces yo también te invitaría a decir, bueno, estás leyendo la Escritura, estás leyendo la palabra de Dios, estás pasando tiempo en oración con Él, estás acercándote, y siempre lo digo y siempre lo voy a decir, a una iglesia local donde se comparta la Escritura y se predique acerca del Dios de las Escrituras, el Dios vivo, porque eso va a anclarte a conocer acerca de Dios y va a anclarte a realmente tener fundamentos seguros. Sí, o sea, el ser humano necesita someterse a Dios y no tratar de domesticar a Dios. Uh-huh. No tratar de que Dios se adapte a nuestra manera de pensar, sino nosotros más bien renovar nuestros pensamientos a la manera de Dios. Exacto. Y para eso necesitamos meter la Escritura en nuestro corazón. Y solamente cuando tenemos a Dios como nuestra más preciosa posesión, vamos a tener algo que nada nos puede quitar. Sí. Tim Keller dice que aquel que tiene a Cristo y todo lo demás no tiene... Perdóname, no es cierto. Esta es de C.S. Lewis. Pero lo que Tim Keller dice es, no te das cuenta que Dios es todo lo que necesitas hasta que Dios es lo único que tienes. Sí. Es decir, aún si llegaras a estar en una situación de la vida en la que pierdes salud, pierdes finanzas, pierdes familia, pierdes tus tesoros. Uh-huh. Si Cristo finalmente es tu mayor tesoro, entonces tienes todo lo que necesitas para esta vida y para la eternidad. Sí, me acordé de Job. Bueno, ahorita estoy leyendo Job mucho, entonces la integridad de Job cuando no tenía nada, cuando todos le decían que Dios lo había abandonado, que Dios le estaba pagando por su maldad,
Job sabía quién era su Dios. Sí. Y es asombroso como ni siquiera, no sé, pienso tanto en cómo yo reaccionaría si de repente perdiera todo. Pues como la esposa de Job reaccionó muchas veces. Siempre... Yo creo que yo reaccionaría más como la esposa, imagínate. Sí, a veces las historias de la Biblia negativas, por decirlo así, me enseñan más de lo que las buenas, o me inspiran más que las buenas, porque digo, no quiero terminar así, pero... Porque uno puede orar y decir, Señor, híjole, ayúdame a no ser la esposa de Job. Ayúdame a tener un corazón responsivo y tierno cuando tú en tu soberanía decidas el rumbo de mi vida, ¿no? Por eso Pedro dice en Juan 6:68, aquí lo tengo anotado, dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida y nosotros hemos creído, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Salmo 73:25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Eso es hermoso. Sí. Y eso es la única manera en la que podemos vivir. Otra cosa importante de distinguir en esta historia es no puedes basar tu relación con Dios. Hoy el ruido de la calle está tremendo. Literal, hay un rotomartillo destruyendo la calle afuera. Hay una alarma sonando. Los amigos de Bonafont ya llegaron. O sea, todo ha pasado en este episodio. Pero Jordi San es un mago y seguramente se va a oír bien. Es cuando la vida sucede. Está sucediendo la vida y espero que esa alarma no quiere decir que un maleante está sucediendo en ese auto. Ya se apagó la alarma. Ok. Quisiera decirte por último que no bases tu relación con Dios en tu fe familiar. La fe no es familiar, la fe no es heredada, es enseñada generacionalmente, pero finalmente se tiene que convertir en tu Dios. Claro que ojalá que sea el Dios de tus padres, pero que sea tu Dios. Asegúrate de que Dios sea tu Señor. Dios es personal y se relaciona con hijos e hijas de manera individual. Me encanta. Y claro, eso. Hay una dimensión familiar en nuestra relación con Dios, claro, muy importante, pero tiene que ser tu Dios. Estos cuates, Micaías y su mamá, adoraban a Dios de nombre, no de corazón y no de verdad, ¿no? Sí, hay un momento en el que cada uno tiene que decidir de forma personal si va a entregar su vida a Dios como su Señor y su Salvador, a Jesucristo, o si simplemente va a seguir viviendo la cultura que se les enseñó de una religiosidad aprendida en casa. Sí, y cerrar creo que con esto, ¿no? Regreso al verso 6, Israel no tenía rey. Israel no tenía rey, cada quien hacía lo que le parecía en su corazón. Necesitas un rey, necesitamos un rey permanente. Necesitamos a alguien que sea Señor de nuestra vida. Necesitamos a alguien que realmente sea quien designe lo que es justo, lo que es bueno, lo que es malo en nuestra vida y nosotros caminar sujetos a su voluntad en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta, en lo que nos acomoda y en lo que nos incomoda. Él es Señor, no solamente de las áreas de mi vida en las que estoy de acuerdo con Él, sino más aún se demuestra que Él es mi Señor en las cosas en las que no estoy de acuerdo y aún así decido amarlo y confiar que Él es bueno en todos sus designios y en todas sus maneras. Amén, amén. Me acordé de este versículo que Jesús le contesta a sus discípulos. Ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. En Juan 13:7. Wow. A veces no vamos a entender lo que Dios hace, pero algún día lo entenderemos. Increíble. Y es confiar en eso, aunque no entendamos. Y no caer y ceder a la tentación de hacer a un Dios a nuestra manera. Un Dios a la carta. Así es, a la carta. Escojan del menú. Exacto. Muy bien. Pues muchas gracias, nena. Muy buena conversación. Gracias por traer este tema. Me encantó. ¿Yo lo traje? Pues lo trajimos, ¿no? Juntos. Juntos, de la mano. ¿Cómo no? Claro que sí. Juntos fuimos, Híjole, ese rotomartillo está, pero espero que haya algo de calle ahorita que salgamos de la casa. Espero este episodio sea de bendición para ustedes. Ha sido un gusto poder. Si te llamas Micaía, no es personal. Exacto. No es cierto. Puedes llamarte Micaía. No. Pues muchas gracias. Si necesitas un nombre, puedes llamarte Micaía. Micaías o Micaía. Yo no conozco a nadie que se llama Micaía.
Mica, ¿no? ¿Mica? Micaela. Pero es como de mujer, ¿no? Pues sí. Micaías no. No. Bueno. Ok. Pues muy bien, gracias a todos por ser parte de Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede, suscríbanse, compártanlo, denle like. Nos vemos el próximo pongan su episodio. notificación y nos vemos la próxima semana con un episodio más de Entre Domingos Podcast. Cuando la vida sucede. Hasta pronto. Oren por mí para que no tenga esta voz. Sí, por favor. Bye.